Fijaos, en los tiempos de Jeremías, que eran tiempos ya de aviso de la deportación y aún de la primera deportación a Babilonia, los judíos se habían apartado de tal forma, ya solo quedaron dos tribus, Judá y Benjamín, que fueron las que fueron llevadas cautivas por Nabucodonosor a Babilonia. Y ahí estaba Jeremías, ¿verdad? En esos tiempos. Y ahí Jeremías, aunque él no llegó a ir a Babilonia, sino que se quedó en el territorio de Judá junto con otras personas, ¿verdad? Y un rey también que había en los tiempos de Jeremías, ¿verdad? Ahí Jeremías no para de anunciar el juicio que va a venir sobre Jerusalén y sobre Judá. Recordar que las otras 10 tribus fueron llevadas por el reino de Asiria, ¿verdad? Y ya no volvieron. Pero bueno, Judá, Benjamín, pues sí que pudieron tener oportunidad. Después de estar 70 años, hermanos y hermanas, viviendo en esclavitud, cuando Dios podía verle y quería bendecirles y quería de alguna forma prosperar sus vidas y quería de alguna forma ampararles bajo la sombra de sus alas, en un sentido figurado, ¿verdad? Como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, dijo Jesús en Mateo 23 o 24. ¿Cuántas veces quise juntaros y no quisisteis? ¿Verdad? Y luego exclamó esas palabras tan trágicas y proféticas y dolorosas. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero decirlo desde un corazón quebrantado y roto, no desde de la boca, porque Jesús también dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran, porque enseñan, hacen doctrinas de mandamientos de hombres, desechan mi palabra y hacen enseñanzas de leyes, de consejos, de hombres que deberían ser hombres de Dios y parece que son todo lo contrario. Son hombres de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a Dios. Hombres que están en puestos y lugares de liderazgo eclesial a veces y que su honradez, su honestidad y su amor brilla por su ausencia. Y esto es terrible. Pues esto pasaba también en los tiempos de Jeremías. Y en los tiempos de Jeremías, antes de ser deportados, Dios avisó por activa y por pasiva a través del profeta Jeremías. Capítulo 6, vamos a leer un par de versículos. Fijaos, dice, así dijo Jehová, versículo 16, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y haréis descanso para vuestra alma. Jeremías estaba exclamando esto al pueblo con angustia, con dolor, con misericordia hacia el pueblo, con alerta, con aviso hacia el pueblo. Aún tenéis oportunidad. Paraos en los caminos, mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y qué dijo el pueblo? Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, gente de la palabra, gente que amaba a Dios y a la palabra de Dios, que avisaba, que dijesen escuchar el sonido de trompeta. Viene el enemigo, no podéis seguir viviendo así. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, lo que viene después, si seguís leyendo, es juicio. Fijaos, dice, por tanto, oíd naciones y entender, oh congregación.
de Judá y de Jerusalén lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Fijaos, un pueblo que aparentemente hacía sacrificios, estaba adorando a Dios, pero se habían hecho, era una adoración falsa, era un fuego extraño, era la misma adoración que quiso hacer el hermano de Moisés, Aarón. Era la misma adoración que hicieron los hijos de Moisés, que presentaron conforme a su corazón, pero no conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la palabra de Dios, no conforme al consejo de Dios, no conforme a la ley de Dios. Desecharon la ley de Dios. Oh, hermano, que esto no nos pase. Fijaos, este versículo 16 es tremendo porque dice, paraos en los caminos. Estáis yendo por muchos caminos, estáis jugueteando con el pecado. Parad, mirad, observa cómo está tu vida, hermano. Observa y preguntar. Tenemos que observar cómo estamos delante de Dios. Lo que decía Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no sabéis que estáis en la fe, a menos que seáis reprobados? Es terrible, hermano. Esto pasaba en los tiempos de Jeremías y en los tiempos de Pablo también. Con algunos hermanos, con algunas hermanas, con algunos pastores, ancianos de iglesia, que no apacentaban el rebaño, se apacentaban a sí mismos. Estaban viviendo como en los tiempos de Ezequiel, en esa profecía de Ezequiel 34, cuando Dios acusa a los pastores. Por tanto, hay pastores, quedan pastores honestos, pero no son muchos, hermanos. No es una manada grande, es una manada pequeña. Jesús avisaba a sus discípulos, rogad al Señor de la mies, a Dios Padre, que envíe obreros a su mies, no por salario, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están, como los que están sobre la grey, sino siendo ejemplo en todo. Ese consejo se lo daba a Pedro, a los ancianos, pastorear la grey de Dios, con ánimo pronto. Bien, volviendo a estos tiempos de Jeremías, iban por muchos caminos, no meditaban, no consideraban su pecado, no consideraban que estaban jugueteando con el mundo, no preguntaban por las sendas antiguas, no preguntaban por los libros escritos en el Antiguo Testamento en ese tiempo de Jeremías, no preguntaban por el Pentateuco, ya no consideraban los libros sagrados de Moisés. Ya como que eso ha quedado antiguo, ¿eh? Y de otros profetas como Isaías, ¿eh? Ya eso parece que no vale. Y cuando Dios a través del profeta le dice preguntar cuál sea el buen camino. Vosotros estáis andando por muchos caminos, pero solo hay un buen camino. Fijaos qué contraste. Ellos estaban andando por muchos caminos, pero el profeta, Dios a través del profeta dice preguntar cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Y quién es el camino? Ahora, desde hace 2000 años, 2025 años o 2030. ¿Quién es el camino, hermano? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? Y las tres cosas van juntas. No podemos pretender tener la vida si no andamos por el camino. No podemos tener la verdad si no tenemos la vida. No podemos tener la verdad si no tenemos, si no andamos por el camino como he dicho antes. No podemos tener el camino si no andamos en la verdad. No podemos mantenernos en el camino. Tarde o temprano
nos desviaremos. El autor de Hebreos dice enderezar, hacer sendas derechas en vuestros pies. Mirad cómo estáis andando, para que lo torcido no se salga del camino, sino que sea sanado. Para que tu pecado, hermano, sea sanado, tú tienes que andar como Dios quiere que andes, no como tú consideras. Este camino me gusta, este sí, mira, este no, esta parte de la Biblia no, pero esta sí, esta la quiero. Pero ¿qué piensas? ¿Que Dios es un Dios de mercadillo? Vendo barato, vendo barato. No, Dios no, Dios es soberano sobre todo y sobre todos, sobre toda su creación. Y Dios puede hacer de ti una vasija nueva. Si hay quebrantamiento en tu alma, si quieres, si te has desviado en muchos caminos, vuelve al camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. ¿Sabes lo que decía Pablo a los Corintios? Y ya voy a terminar, querido hermano y querida hermana, porque Pablo, el apóstol Pablo, con todo lo que él había sufrido, con todo lo que él había dado, él se había dado a sí mismo, como el mismo Señor Jesucristo, en un sentido. Pero él decía, en 1 Corintios 9, versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio? Ponía el ejemplo este de los deportistas, ¿no? Estaban los Juegos Olímpicos ya de 3 siglos o 4 siglos atrás en Grecia. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis, hermano. No te conformes solamente con caminar o con correr en la senda de Cristo. Lucha por conseguir el premio que Dios tiene para ti. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Versículo 26, fijaos lo que dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera ando y corro en Cristo, no como a la aventura, no como de cualquier manera, no, no. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, no, no. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido ejemplo, anunciador, proclamador del Evangelio para otros, heraldo, yo mismo venga a ser eliminado, hermano. ¿Cómo estás andando? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está mi vida espiritual? Espero que estemos bien, hermano. Espero que si hay pecado, haya quebrantamiento, que si hay aviso por parte de algún hermano que predica y hay aviso de que el juicio viene, el juicio comienza por la casa de Dios. Es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, porque no es fácil vivir la vida cristiana. Es fácil llevar el yugo de Cristo, pero para llevar el yugo de Cristo tienes que estar en Él, tienes que estar apegado a Él, tienes que estar en el Espíritu, tienes que andar en el Espíritu, no en la carne. Y esto es, en griego es peripateo, es un caminar, es un estilo de vida. Por tanto, considera tu camino. Preguntar por las sendas antiguas. Consulta Antiguo Testamento también, hermano. Consulta la vieja, pero nueva, contemporánea, eficaz palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que el Señor te ayude y que me ayude a mí a mantenernos firmes en el camino de Cristo y no desviarnos. Y si nos hemos desviado en caminos del hombre, volvamos a las Escrituras y sobre todo volvamos a Cristo, al sometimiento a Cristo, a la obediencia, a la guianza del Espíritu Santo. Llenémonos del Espíritu Santo, querido hermano y querida hermana,
confesando nuestro pecado y pongámonos delante de Dios cada día. El Señor viene.